Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la era napoleónica. Eso quiere decir la época posterior a la Revolución Francesa en la cual Napoleón Bonaparte toma el poder y tiene influencia no solamente para Francia, sino también para el resto de Europa. Antes, observemos este pequeño video sobre la biografía de Napoleón Bonaparte, así que estemos atentos. Bienvenidos al Drama Life de Napoleón Bonaparte. Nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la isla francesa de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado de buena familia, mientras que su madre, María Leticia Ramolino, provenía también de una familia aristocrática. Entre los dos tuvieron 13 hijos, de los que solo 8 llegaron a la vida adulta, muchos de ellos de forma exitosa, pero especialmente reconocidos fueron dos, Napoleón y José. Siendo joven, el pequeño Napoleón destacó como un gran estudiante. Su asignatura favorita eran las matemáticas, aunque su fuerte carácter le perdía en algunas ocasiones. Creció bajo la mano de su madre, la persona que le enseñó a Napoleón prácticamente todo lo que sabía en la vida. Su padre le consiguió una beca para estudiar en un colegio militar en Francia. En 1778, con solo 9 años, Napoleón pisó Francia por primera vez. No sabía francés, ya que era corso, y crecería en aquel estricto colegio durante los siguientes 5 años odiando a Francia y a los franceses. Pasarían años antes de poder olvidar ese sentimiento. Ingresó en la Real Academia Militar de París y 5 años después, el 14 de julio de 1789, cuando Napoleón no había cumplido los 20 años, se desató la Revolución Francesa. El pueblo de París, profundamente descontento con las desigualdades, explotó contra el rey Luis XVI, terminando con la monarquía y dando comienzo a la Primera República. Con 23 años abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. Él, teniente de la Guardia Nacional, entró en la política corsa, rivalizando con Pasquale Paoli, gobernador de la isla y uno de sus ídolos de la infancia. Pero Napoleón no consiguió imponerse a Paoli y fue finalmente desterrado de Córcega. En junio de 1793 se vio obligado a embarcarse rumbo a Francia con su madre, sus 3 hermanos y sus 3 hermanas. Sin embargo, al llegar a Francia se encontró con un país patas arriba. Maximilien Robespierre lideró un periodo de terror, con la guillotina como protagonista, hasta que ésta se volvió en su contra. Napoleón sería readmitido en el ejército como capitán de artillería y fue destinado a Toulon. La flota inglesa dominaba el puerto, pero Napoleón llevó a cabo su primera gran acción militar. En 1795, ejército y pueblo se unieron para restaurar la monarquía. El gobierno se puso en manos del joven Bonaparte, que arremetió cruelmente contra los revolucionarios. Poco después, fue nombrado general. Su primera batalla como comandante del ejército francés le enfrentó a los austriacos. Una operación espectacular ante ejércitos superiores que le hizo ganarse el respeto de sus hombres y conseguir la paz con Austria y sus aliados. Después de otras campañas, abandonó su ejército para regresar a Francia y salvar al país ante la crisis del Directorio. De esta manera, en 1799 dio un golpe de estado que estableció un nuevo régimen, el consulado. Y él, por supuesto, sería el cónsul. Poco después cruzaría los Alpes con un ejército para derrotar a los austriacos en la batalla de Marengo. Aquello le reafirmó, le hizo firmar la Constitución de 1802 que le otorgaría carácter vitalicio. Y finalmente, en 1804 se proclamó emperador. Entre sus principales medidas estaban las de restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, que era un impuesto que se pagaba a los señores feudales, y otros privilegios, a la vez que trataba de consagrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la presunción de inocencia. Una de las medidas más polémicas fue el bloqueo continental sobre las mercancías británicas, con el objetivo de arruinar su poder comercial. Conquistó Portugal y nombró a su hermano José rey de España después de lograr la abdicación de Fernando VII. Y aunque Napoleón era tímido con las mujeres, se terminaría enamorando de una aristócrata criolla conocida como Josefina, una viuda y madre de 2 hijos con la que contraería matrimonio civil. No obstante, en 1810 se volvería a casar, esta vez con María Luisa de Austria. Las batallas del Imperio de Napoleón se sucedían, y tras quebrar su alianza con el zar Alejandro I en 1812, atacó a Rusia. Pero le pudo la ansia de poder y terminó doblegado. Conservó el título de emperador y se le dio el gobierno de la isla de Elba, de donde terminó huyendo en 1815. Trataría de recuperar el poder, pero caería finalmente en la batalla de Waterloo. Napoleón terminaría abdicando en favor de su hijo Napoleón II y fue recluido en la isla de Santa Elena, donde permanecería cautivo de los ingleses hasta su muerte, el 5 de mayo de 1821. Fallecía uno de los más carismáticos gobernantes, nacía una leyenda. Y este ha sido el... Muy bien, hasta ahí todo lo que ha sido la biografía de Napoleón Bonaparte, desde su lento ascenso hasta su llegada al poder
y terminando pues en la decadencia de este personaje, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado en el golpe del 18 de Brumario. Terminando la Revolución Francesa, Napoleón da un golpe de estado al directorio e instaura una forma de gobierno a la cual se le conoce como el consulado, la cual está conformada por 3 cónsules. Ellos son los 3 cónsules que van a gobernar Francia, pero Napoleón Bonaparte es el cónsul más importante y prácticamente él es quien va a tomar todas las decisiones. Por apariencias que se nombra a 2 cónsules adicionales, pero en realidad las decisiones políticas, económicas, administrativas recaen sobre él. Entonces, Napoleón Bonaparte es prácticamente un dictador. Y su función, pues, dentro de este consulado es, por ejemplo, reorganizar todo lo que se ha hecho en Francia para afianzar esos logros de la revolución. No permitir que la monarquía se reinstaure otra vez en Francia y se tenga un retroceso en ese país. Por ejemplo, a nivel administrativo se genera un tipo de centralización de tal manera que se tenga una mejor recaudación tributaria, por ejemplo, en censo poblacional, entre otras cosas, ¿no? A nivel económico, crea este banco conocido como el Banco de Francia, que aún hasta hoy funciona. A nivel judicial, va a empezar nombrando jueces, por ejemplo, y algo llamativo es el concordato del año 1801, en el cual se establece que la religión va a estar supeditada al Estado francés, tal como lo decía la Constitución Civil del Clero, firmada ante las asambleas anteriores, y que se está trabajando pues un tipo de paz con la Iglesia, un tipo de tolerancia religiosa. Napoleón sabía pues que el apoyo con la Iglesia, el apoyo de la Iglesia era necesario, fundamental, a pesar de que no necesariamente era lo que se quería para el Estado, ¿no? Porque el Estado, por ejemplo, le va a dar un salario al clero y de esa manera se gana el apoyo de los religiosos. En Europa se están estableciendo tropas militares para frenar el avance de, de la guerra napoleónica que está generándose, debido a que ha tenido éxito Napoleón en sus campañas anteriores, como por ejemplo en Italia y en Egipto. Por lo tanto, se va a juntar una segunda coalición, es decir, un grupo de países, monarquías, en contra de Napoleón, y se van a librar diferentes batallas, como por ejemplo la batalla de Marengo y la batalla de Hohenlinden. En ambas batallas, Napoleón logra unas victorias contundentes, con lo cuales se gana más todavía la popularidad ante las personas, ante los franceses. Acá tenemos el mapa de la segunda coalición. Por ejemplo, este es el Estado francés, algunas anexiones que estaba teniendo, algunas zonas de influencia, es decir, Francia estaba expandiéndose. Y la idea revolucionaria estaba llegando a más lugares. Eso era lo que no querían las potencias de alrededor, como por ejemplo Gran Bretaña, Portugal, Rusia, Austria, el Imperio Otomano, el Reino de Nápoles. Entonces se juntan para establecer una coalición, lo que se conoce como segunda coalición, pero son derrotados. Napoleón, al ganarles, hace una consulta, hace un llamado, de tal manera que ante el pueblo él va a tener total respaldo. Se va a nombrar primero con una nueva constitución el cónsul vitalicio, donde los otros 2 cónsules pueden ser reemplazados, pero él no. Él va a ser el cónsul vitalicio. Y en el año 1804 convoca a varias autoridades, incluso al Papa, y en la Catedral de Notre Dame en París se autoproclama emperador, porque el Papa no quiso coronarlo, ¿no? Con lo cual empieza una nueva época, llamada el Imperio Napoleónico. Acá tenemos la autocoronación de Napoleón Bonaparte, y ya como emperador va a tomar otras decisiones, porque va a iniciar ya de manera oficial lo que se conoce como guerras napoleónicas para asegurar la supremacía en Francia. Es decir, quiere volver a Francia una potencia, al igual que Gran Bretaña, al igual que Austria o Prusia, que tenía los mejores ejércitos, Austria y Prusia sobre todo.
Es por eso que Napoleón, si bien es cierto, a nivel europeo es odiado, cuando lo recuerdan con un sabor amargo, pero los franceses le tienen muy buena estima, muy buena fe. Es como si hubiera sido uno de los personajes más icónicos, más representativos de Francia, pero para el aspecto positivo. En cambio, en Europa sí ha quedado un sinsabor de todo lo que ha hecho Napoleón al tratar de expandirse, ¿no? Es que quiso asegurar para Francia un lugar entre las llamadas potencias. De esta manera, por ejemplo, se inicia la guerra contra la Tercera Coalición. Acá tenemos el combate de Trafalgar, que se libra entre Francia y su aliada España contra Inglaterra. Lamentablemente y contra todo pronóstico, Inglaterra vence a Napoleón. Entonces por ahí fue el punto débil de Napoleón. No pudo por esa zona, no pudo contra Inglaterra. Inglaterra, bien, porque se aseguró esa zona del mar Mediterráneo, el océano Atlántico, esa parte. Se aseguró esa zona, bien. Que si no hubiera ocurrido eso, de repente Napoleón incluso llegaba hasta conquistar Inglaterra. Ahí eso lo detuvo un poco. Pero luego se da la batalla de Ulm contra Austria y lo derrota a Austria. Napoleón gana esta batalla. En una siguiente batalla, la llamada batalla de Austerlitz, conocida como la batalla modelo, en la cual Francia vence a los dos ejércitos más poderosos de Europa, Austria y Prusia. Con eso pues Napoleón ya no deja duda a que es un genio militar. Acá tenemos el mapa de la Tercera Coalición con los reinos que lo conformaron, ¿no? Gran Bretaña, Suecia, Rusia, Austria, el reino de Nápoles, y acá está Francia con su aliada de España, y acá está el combate de Trafalgar donde fueron derrotados. El resto, Ulm y Austerlitz, fueron victorias para Napoleón. Es en eso que al derrotar en la batalla de Austerlitz, Napoleón llega hasta el río Rin y va a crear ahí la Confederación del Rin en territorio alemán, quitándole total autoridad al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que solamente se queda como emperador de Austria, y va a nombrar a su hermano José como rey de Nápoles. Se anexiona Nápoles, va a ser dominado, y a su hermano Luis como rey de Alemania. Entonces, si esto era Francia, a medida que va ocurriendo el tiempo con Napoleón como emperador, empieza a expandirse. Y las demás monarquías pues están con ese miedo. No van a esperar mucho porque van a seguir formando sus coaliciones para poder frenar ese avance que tiene Napoleón. Luego de la batalla de Jena, Francia, liderado por Napoleón, derrotan una vez más al ejército prusiano, uno de los mejores de Europa, llegándolos incluso a exigirles que firmen el decreto de Berlín con una momentánea rendición y alborotando todo lo que es Alemania. Acá tenemos el mapa de la cuarta coalición, y acá pues Napoleón, al parecer, algunos dicen que es un error lo que comete, algunos dicen que fue un acierto, pero lo real es que le aplica el bloqueo continental a Gran Bretaña. Eso quiere decir que cualquier país que se encuentre en los dominios de Francia tiene completamente prohibido comercializar con Gran Bretaña. Es decir, toda esta zona de influencia, recordemos el mapa anterior, toda esta zona de influencia en color verde tiene prohibido comercializar con Gran Bretaña. Ahí lo vamos a dejar porque eso va a traer consecuencias para más adelante. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: luego del golpe de Brumario, Napoleón instaura una forma de gobierno llamada el imperio, el directorio o el consulado.
No, Napoleón da golpe de estado al directorio, así que no puede ser el directorio. Y el imperio es la segunda etapa de la era napoleónica, por lo tanto, Napoleón instaura el consulado. Recuerda que durante la era napoleónica hay tres etapas: el consulado, la etapa imperial y el gobierno de los 100 días, que la próxima clase lo vamos a hacer. Y la pregunta número 2 te dice: el 21 de octubre de 1805, las fuerzas británicas vencieron al combinado franco-español en el combate de Trafalgar, la batalla de Austerlitz o la batalla de Jena. Tanto la batalla de Austerlitz como la batalla de Jena son victorias para el ejército francés contra el ejército prusiano y el de Austerlitz contra el ejército austriaco también. Solo el combate de Trafalgar fue derrota para los franceses. Bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.